Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 11. Dice la palabra del Señor que vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. A un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Hasta ahí la palabra del Señor. Los apóstoles regresaron de su misión evangelística y rindieron cuenta delante del Señor contándole todo lo que habían hecho. Jesús trató de apartarse con sus discípulos, alejarse de las multitudes. Es necesario, hermanos, a veces, a fin de cuidar de la propia vida y de la comunión personal con Dios. No podemos trabajar sin descanso, porque tarde o temprano acabaremos quemados. Hay tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. El descanso también es necesario. La institución del sábado lo demuestra. Jesús quiso apartarse con sus discípulos a fin de atenderlos, de recibir sus informes, de poder aconsejarlos según la necesidad de cada cual y para que también ellos pudiesen descansar. Eran sus embajadores en pruebas y venían de un viaje posiblemente largo y agotador. Todos los viajes misioneros lo son, porque estás fuera de tu casa, lejos de tu familia, de tu entorno. Y solo eso ya de por sí es agotador. Ahora, imagínense si a eso le sumamos una actividad continua y sin descanso. La necesidad de tregua se hace más que evidente. En Marcos capítulo 6, versículos del 31 al 32. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Fíjense que a mí me hubiese gustado estar entre ellos, oír los informes de los apóstoles contando sus experiencias y oír los consejos que el Señor les diera a cada uno. Pero esa era la intención de Jesús. La intención de Jesús era apartarse para estar con sus discípulos, descansar un poco de las multitudes, pero la gente lo seguía donde quiera que ellos iban. Ahora, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien te interrumpe, cuando tú buscas apartarte, cuando quieres descansar y no puedes? Fíjense que Jesús no se molestó. Aunque no pudo descansar con sus discípulos, atendió a la gente, les predicó y suplió sus necesidades, no solo de salud, sino todas sus necesidades. Jesús interpretó las necesidades de la multitud como más importantes que las suyas propias, dando de ese modo una lección práctica e importantísima a sus 12 apóstoles. El reino de Dios estaba siempre presente en la predicación de Cristo, desde el comienzo hasta el final de su ministerio. No solo como un reino futuro, sino ya como un reino presente entre ellos. Pues donde estaba Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, allí estaba el reino de Dios. Un reino que se materializaría en el futuro con la venida de Cristo, pero que ya es una realidad de la que podemos formar parte si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Nuestro Señor, nuestro Rey. Muy distintas las doctrinas de Cristo
a las doctrinas fariseas y rabínicas que ponían el acento en el cumplimiento de las obras de la ley o en el esfuerzo personal. Cristo, por el contrario, muestra el reino de Dios como el producto de la gracia y de la misericordia de Dios. Cuán distinto es el ministerio de Jesús al de aquellos escribas, fariseos y rabinos judíos. Damos gracias a Dios Todopoderoso que nos amó y nos libró de la religiosidad hueca en la que vivíamos y nos trajo a la espiritualidad real y verdadera de su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos y amigos, abandonemos la hipocresía religiosa. Convirtámonos a la verdadera espiritualidad de Jesús. Aprovechemos este hermoso día que Dios nos regala para que le adoremos en espíritu y en verdad, como Él busca que lo hagamos. Disfrutemos juntos en la presencia de Dios, rindiendo culto a nuestro buen Dios. Que el Señor os bendiga y os colme de bendiciones en el nombre de Jesús, para su gloria y para su honra. Un abrazo en Cristo, mis hermanos.